Hablando de este tema de economía también con don Gary Rodríguez, que está con nosotros, es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto verlo después de mucho tiempo en Hora 23. Muy buenas noches, Miriam. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que es un honor, un placer poder conversar con usted y a través suyo saludar a toda la audiencia de este hermoso programa. Muchísimas gracias. Ahora ya he escuchado, ¿no? Y hay una instructiva del gobierno para pagar este aguinaldo hasta el 21 de diciembre. Esto sin que sea en plazos, va a tener que ser en un solo bloque y obviamente un pago en efectivo. Así es, y esto ha motivado cabalmente en la víspera ya un pronunciamiento de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que se suma a otros pronunciamientos de los micro, pequeños, medianos empresarios que se mandan antes habían manifestado su preocupación por la manera como se tiene o tenía o debía enfrentar este compromiso, esta obligación. Se aclaró que desde el empresariado nunca se ha cuestionado el pago del aguinaldo, que es una conquista social evidentemente. Sin embargo, se puso sobre la mesa el tema del impacto que podía tener y que podrá tener, como ahora se ha dispuesto, el pago de una sola vez y con un término máximo hasta el 21 de diciembre. La Confederación ha lamentado profundamente y que no haya sido escuchada su voz, que no se hayan realizado las reuniones que se esperaban, y ha declarado con una voz de alarma a la luz de los indicadores macroeconómicos, pero también las posibilidades de impacto severo sobre el empleo en caso de que esto siga así y que no se atiendan las solicitudes, las sugerencias que se han hecho desde el empresariado para honrar este compromiso. Claro, una de las solicitudes o de las propuestas de los empresarios era que se les pueda otorgar créditos con tasa cero, ¿no es cierto? Aquellos denominados también créditos blandos, pero no ha habido respuesta del gobierno, tampoco de las entidades bancarias. En realidad, las entidades bancarias no tienen por qué dar este tipo de tratamiento excepcional que se está solicitando en un momento que también es excepcional, producto de la pandemia. Claro. Y además de la cuarentena que por más de 5 meses ha afectado a la economía de las empresas. Es el gobierno el que tiene que pensar en cómo viabilizar este pago, especialmente cuando atiende el pedido de la COP en el sentido que se pague de una sola vez, cuando los micro, pequeños, medianos empresarios habían solicitado que fuera de manera parcelada, incluso se hablaba no solamente de 3 o 4 meses, sino a lo largo de un año. Porque el gran problema acá es de que las empresas no han podido ahorrar, no han podido previsionar este sueldo adicional del año, porque obviamente no ha habido las condiciones para ello. Es más, según datos de Fundempresa, se han cerrado más de 4.000 empresas, o sea, más de 4.000 empresas hasta septiembre no habían renovado su registro, de tal manera que o han dejado de funcionar o estas empresas ya están en el sector informal. Y con eso, obviamente, el empleo formal, legal, se pierde, se precariza. Y al final del día el impactado es el propio trabajador. Pero también, don Gary, hay una situación que es real. Los trabajadores durante el tiempo más fuerte de la pandemia, del ataque del virus, han continuado trabajando, han ido a sus fuentes de trabajo, incluidos horarios inconvenientes, muy complicados, poniendo también en riesgo su salud, ¿no es cierto? Mire, ha habido algunos sectores, como el agropecuario, por ejemplo, que ha continuado trabajando. Exacto. He tenido amigos del sector cañero, por ejemplo, que han fallecido, producto de este esfuerzo, yo diría, sobrehumano, que ellos han realizado para continuar, porque obviamente los cultivos, ni en la siembra ni en la cosecha van a esperar que se levante una cuarentena, ¿verdad? Así es. No. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia de esto, Miriam? Que de 3 sectores que han crecido hasta el momento,
Uno de ellos es el agropecuario. El INE informaba que hasta septiembre tenemos un crecimiento casi del 2% en el sector agropecuario. El otro sector es el de comunicaciones, por el mayor uso de Internet durante la pandemia, durante la cuarentena, y el tercero es el sector público, que ha tenido que gastar más por este motivo. Ahora, en la generalidad de los casos, los trabajadores definitivamente no han asistido porque estaba prohibido, no se podía, no había esa autorización. ¿Y esto en qué, cómo lo podemos constatar? De que no habiendo producido las empresas, no habiendo tenido recursos, muchas han cerrado, y el INE nos informaba, por ejemplo, que hasta el mes de julio se habían perdido 289, que son las que pagan el aguinaldo. Es probable que estas se reduzcan y todavía pueda aumentar más el desempleo en el país, lamentablemente. Ahora, ¿usted no considera que ese pago que va a recibir el trabajador del aguinaldo va a volver también a circular dentro de nuestro país y va también a retornar de una o de otra forma a la misma empresa que le está pagando al trabajador? Mire, hay dos consideraciones en eso. Se han hecho estudios y lamentablemente en esta época navideña, en la época de fin de año, mucho de ese gasto se va sobre bienes importados. Esta es una constatación empírica, una constatación real. La segunda consideración es que para que ese dinero entre a la economía, primero tiene que existir. Por eso es que se planteó que, como están haciendo en otros países, exista una línea especial de crédito con tasa cero, de tal manera que, a diferencia del bono o los bonos que va a entregar el gobierno, que son dádivas, son transferencias bilaterales, que vamos a terminar pagando nosotros esos créditos que hemos contratado con el BID o con el Banco Mundial. Esta línea de crédito sería honrada por los propios empresarios en un tiempo prudente, y eso no significaría una carga financiera adicional. En ese caso sí funcionaría lo que usted dice, pero de otra manera, lo ha dicho ya la Confederación, hay un 18% de las empresas que han sido encuestadas que están en posibilidades de un cierre inmediato. Dice que un 58% de las empresas están pensando reducir personal. Y todos sabemos que eso va a impactar finalmente ¿sobre quién? Sobre los trabajadores, y es algo que nosotros no queremos. Por eso habíamos sugerido esta solución, que reitero, la tiene que dar el gobierno, no la banca privada. Claro, porque muchos trabajadores también están esperando este aguinaldo para poder honrar muchas deudas que han contraído durante los meses que ha habido tanta inestabilidad por culpa del encierro, por culpa del COVID, ¿verdad? Miriam, yo le pongo un ejemplo. Todos tenemos, o una gran mayoría deudas de la clase media tienen necesidades, tienen deudas, pero además tenemos una trabajadora del hogar en nuestra casa. ¿Qué pasa si el jefe de hogar ha visto disminuido su sueldo? ¿Qué pasa si ese jefe de hogar es despedido y tiene que pagar ese compromiso social con sus trabajadoras del hogar? Probablemente se tenga que prestar y lo haga, pero es bien probable que el próximo año ya las labores domésticas se las tenga que repartir. Entre las familias, porque no va a haber de dónde sacar. Es así de clarito. Si eso pasa en una casa, multiplíquelo por 5, tiene las micro, multiplíquelo por 20, 30, tiene las pymes, y multiplíquelo por más de 100. La generalidad de las empresas están en una situación difícil, y la lógica es la que le acabo de explicar. Muy bien. Don Gary, le propongo poder conversar ya en una próxima, porque hay que esperar todavía las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno, que va a ser para este mes de diciembre, y veamos cómo va con este tema de la reactivación económica. ¿Le parece? Me parece que sí, y un solo acápite. El año pasado, en diciembre, cuando nuestro presidente del INSE, el licenciado Pedro Colanzi, hacía la evaluación del 2019, sin saber nada del COVID en absoluto, pero ya previendo que íbamos a tener un mal año en términos de crecimiento, cosa que se confirmó. El año pasado crecimos 2,2% apenas, el menor crecimiento en casi 2 décadas. Él dijo lo siguiente: proponemos desde el INSE un gran pacto social productivo con 3 actores: el gobierno,
los empresarios y los trabajadores. ¿Para qué? Para evitar situaciones como estas y para ponernos de acuerdo y que se evite esta confrontación entre los trabajadores y los empresarios y nos demos cuenta que esa es una unidad en realidad que tiene que tener una misma visión y que el gobierno tome las mejores políticas en función de que se siga creando más y mejores fuentes de empleo. La COP tiene la misma idea que usted está recordando, que ya era una idea del año pasado. No, Don Gary, entonces, Don Gary. La historia. Exacto. La próxima oportunidad vamos a continuar conversando justamente sobre este tema. Muchas gracias por ahora. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Volvemos.